Mateo capítulo 6, versículos 2 al 4 dice así la palabra del Señor. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la palabra del Señor. A partir de este capítulo, del capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo en este Sermón del Monte ha empezado una nueva sección. Una sección en la que va a hablar de la justicia privada del cristiano, de cómo es que el cristiano practica el dar limosna, el orar y el ayunar con una devoción privada. Eso es lo que el Señor está hablando aquí, pero aunque hace un cambio a un nuevo tema, no obstante, no ha abandonado lo que decía en el capítulo 5, versículo 20, de que debíamos tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos. Allá, desde el versículo 21 hasta el 48, lo hizo en comparación de 6 dichos. 6 veces dijo el Señor, oísteis que fue dicho. Ahora, el Señor lo va a hablar de estas 3 justicias, de estas 3 prácticas religiosas, y ya no se va a referir a escribas y fariseos, sino que ahora los va a llamar hipócritas. A lo que el Señor le interesa ahora es que nosotros no vivamos esta devoción como hacen los hipócritas. ¿Y cómo es que hacen los hipócritas? Versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Los hipócritas hacían las obras de justicia con un motivo incorrecto, para ser visto de los hombres. Pero el Señor nos va a decir que esa es una motivación incorrecta. Pero ojo aquí, hermanos, uno puede hacer lo correcto, en este caso dar limosna, orar y ayunar, pero con una motivación incorrecta. Y al hacer lo correcto con una motivación incorrecta, entonces ya todo es incorrecto. El Señor quiere no solo que hagamos lo correcto, sino que le interesa el corazón. Y ahora, como les digo, va a tratar 3 justicias en particular que las va a comparar con lo que hacían los hipócritas, y en el día de hoy vamos a estar viendo la de dar limosna, la que está comprendida de los versículos 2 al 4. Quiero entonces que empecemos viendo, hermanos, en primer lugar, que la justicia de dar limosna, la justicia de dar, es asumida en el texto. ¿Qué quiero decir? Noten el versículo 2. Cuando pues des limosna. Cuando pues. No dice debes dar limosna, sino cuando lo haces. Con eso nuestro Señor está asumiendo que el cristiano normalmente va a hacer justicia. Esta justicia de dar. No es algo que se ordena, es algo que debe ser natural en el cristiano. Ojo ahí, hermanos. Y este sermón, recuerden, es un discipulado cristiano. El Señor Jesucristo recibe a los primeros cristianos y por lo menos en este sermón no les dice ofrenden. En este sermón le dice cuando ofrenden. O sea que el Señor ya está asumiendo que es parte del cristiano el dar. Cuando un cristiano no da, no es que él está desobedeciendo la palabra del Señor. Por lo menos a la luz de este texto, él no está desobedeciendo, él está más bien siendo un antinatural, él está siendo una anomalía. Es como si yo les dijera, hermanos, miren que me encontré a un ser humano. Y ustedes me decían, ¿y cómo es? Y yo digo, no sé, porque es un ser humano que no piensa, que no siente y que no actúa. Pues, ¿qué me dirían ustedes? Eso parece que está más bien muerto. Un ser humano, por ser un ser humano, tiene que pensar, tiene que sentir, tiene que actuar. Si no hace eso, diríamos, no es un humano. Bueno, es algo así. Cuando un cristiano no da, está poniendo en tela de juicio su misma fe, porque es natural en el cristiano que él dé. Noten primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo
y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Notan? Es como si Juan dijera, eso es absurdo que una persona diga que es cristiana y no dé. Eso no lo concibe las escrituras. Pero hermanos, quisiera sin embargo que entendiéramos un poquitico qué es exactamente esto de dar limosna, porque ciertamente nos puede parecer un poco raro, no es parte de nuestro lenguaje, dar limosna. ¿Qué es exactamente lo que significa y la extensión de este mandamiento? En el Antiguo Testamento ya se hablaba mucho de la ayuda al pobre. Por ejemplo, Deuteronomio 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Noten cómo se regulaba que se debía ayudar al necesitado. En el Antiguo Testamento, cuando una persona cosechaba y se le caía algo, no lo podía recoger, tenía que dejarlo para el pobre. De hecho, ni siquiera podía cosechar todo el campo, tenía que dejar un pedacito para el pobre. En el año del jubileo, al séptimo año, año sabático, no podían cosechar, tenían que dejarlo ahí para el pobre. Y cuando un rico hacía un banquete, tenía que invitar al pobre. O sea que ya era reconocido la virtud de dar, de ayudar al pobre. Todo eso entonces, ¿qué nos habla, hermanos? Que eso de dar limosna está refiriéndose al hacer misericordia. Dar limosna no es solamente o explícitamente, puramente el dar dinero. No, es el acto de hacer misericordia. No se trata de dar dinero por dar dinero, se trata de dar dinero por hacer una misericordia a una persona que está en necesidad. Así que cuando leemos dar limosna, pensemos en esta primera instancia en hacer misericordia. De ahí, hermanos, que se nos amplía un poco más, se nos extiende más este mandamiento. Pero, hermanos, ¿qué sería tratar de hacer una misericordia si primero yo no estoy involucrado en eso? Cuando yo hago una misericordia, entonces en un sentido más amplio del mandamiento aquí, sería darme a mí por el beneficio del otro. Así que no es solamente que doy dinero, no, sino que doy dinero por hacer una misericordia, pero no es solamente que doy dinero por hacer una misericordia, sino que me estoy dando a mí mismo. Y con eso, al leer dar limosna, nosotros tenemos que entender entonces no solo dar dinero, sino todo aquello en lo que nosotros nos entregamos por las necesidades de los demás. Y ahí, hermanos, podemos incluir el evangelismo, por ejemplo. Cuando yo evangelizo a una persona, yo estoy dando de mi tiempo, dando de mí por un miserable que necesita de Cristo. Cuando yo estoy sirviendo en mi iglesia, yo estoy dando de mis talentos por mis hermanos que están en necesidad. Entonces, con esto vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no está pensando solamente en la justicia de dar limosna, porque nos pareciera como que, oye, pero solamente eso es toda la vida cristiana, dar limosna, orar y ayunar. No, la vida cristiana es más que eso, pero el Señor al utilizar dar limosna, miren todo lo que está incluyendo. Todo acto en el que yo me estoy dando a mí mismo por el beneficio del otro. Cuando yo hago todo eso, yo tengo que pensar en que lo tengo que hacer como aquí nuestro Señor Jesucristo lo dice. Y hermanos, el ejemplo por excelencia es el mismo Señor Jesús. Dice en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ven? Ahí el Señor Jesucristo dio limosna. ¿Cuál fue esa limosna? Darse a sí mismo por nosotros que lo necesitábamos. El que hizo eso ahora nos dice, cuando des limosna, no seas como los hipócritas. Eso nos lleva entonces en segundo lugar a ver la justicia de dar limosna, cómo era practicada por los hipócritas y cómo es por tanto como no la debemos hacer. Prestemos atención a su práctica. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles.
Ellos cada vez que hacían las obras de misericordia, hacían sonar trompeta. Ahora, ojo aquí porque lo vamos a retomar. Este sonar trompeta no es algo literal, o sea, no es que literalmente tocaban una trompeta mientras ellos daban, sino es la acción de llamar la atención. Ellos hacían una buena obra, hacían una misericordia por alguien que lo necesitaba y buscaban la manera de que todos lo notaran. Eso es hacer tocar trompeta. Otra vez, no es literalmente una trompeta, sino el buscar llamar la atención. Y dice que lo hacían en las sinagogas y en las calles. Interesante, no era un asunto solo de la religión, era un asunto de la vida diaria. Porque pudiéramos pensar, eso solamente tiene que ver con las buenas obras que yo hago en la iglesia. No, tiene que ver también con las buenas obras que haces fuera de la iglesia. Lo que hagas en la iglesia o lo que hagas por fuera de la iglesia no debe ser como los hipócritas, porque ellos llamaban la atención con lo que hacían bueno en la sinagoga y con lo que hacían bueno en las calles. No debemos, cuando hacemos obras de misericordia, buscar llamar la atención como los hipócritas, como los actores. Parecía una buena obra, pero realmente no era una buena obra. Ellos estaban simulando algo. Ellos estaban aparentando ser algo que no eran. Por eso es una hipocresía. Así no lo debemos hacer nosotros. ¿Cuál era su motivación? Dice que hacían eso para ser alabado por los hombres. Recuerden, el punto de este texto es la motivación. ¿Y cuál era la motivación de ellos? ¿Por qué daban? Por una motivación incorrecta. ¿Cuál? Ser alabados de los hombres. Que los hombres los vieran y dijeran, wow, qué misericordioso eres tú, qué generoso eres tú, qué sacrificado eres tú. Eso era realmente lo que ellos estaban haciendo. ¿Ven por qué la importancia de que no es solamente que yo meto la mano en el bolsillo y doy dinero? No, es que no hay una intención de hacer misericordia, ahí es una intención de yo ser alabado. Por eso no es solamente lo que se hace, sino la intención, el corazón. Al Señor no le interesa solo lo externo, a los hombres nos interesa lo externo. Los hombres nos dejamos engañar por lo externo, pero el Señor dice el corazón, el corazón. No lo hagan de esa manera. Miren la motivación, hermanos, de los hipócritas. Y aquí, amada iglesia, no estemos pensando en el fariseo con su ropa larga, con su manto, sus adornos. No, aquí está pensando en ti mismo. Porque el Señor Jesucristo está tomando el mal ejemplo para decirnos a ti y a mí, no hagas eso. Aquí no estemos pensando en el hermano Pepito, en la hermana Pepita o en el fariseo. No, aquí estamos pensando en nosotros mismos. Estamos examinándonos a nosotros de que no estemos haciendo obras de justicia para ser vistos, para ser alabados de los hombres. Entonces, la práctica, hacer sonar trompeta. La motivación, ser alabado. La recompensa, dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos hacían esto para que los hombres los alabaran. Ellos obtenían lo que querían. Me parece un poco sarcástico el Señor aquí. Es como si dijera, ustedes quieren hacerlo para que los hombres los alaben. Nosotros diríamos, ahora te vaya bien mal y te castiguen. No, el Señor decía, está bien, ahí lo tienen. Eso es lo que querían, lo van a obtener, pero hasta ahí. No hay más nada. No hay más nada. Cuando yo hago las obras de justicia con el fin, la motivación de que los hombres me vean, el Señor dice, hasta ahí es que lo vas a lograr. No hay nada más trascendental, no hay nada de bendición, no esperes tesoros de vuestro Padre que está en los cielos, no esperes más nada. Lo que tú querías, lo lograste. Así funciona la cuestión. Eso es el problema de hacer las obras para ser visto. Entonces, hermanos, el Señor aquí nos está diciendo, cuando hagamos el dar limosna, el ser misericordioso,
el darme a mí por la otra persona, nunca lo debo hacer como los hipócritas, que llaman la atención de sí con la motivación de solamente ser alabado de los hombres y la única recompensa son cosas terrenales, la mera alabanza de los hombres. Entonces, Señor Jesús, ¿cómo lo debemos hacer? Veamos entonces en tercer lugar la justicia de dar practicada en los cristianos. Versículo 3. Mas cuando tú, ahí están los cristianos, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Noten ahora la práctica de los cristianos. Cuando los cristianos practican su justicia, su mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda. Eso está totalmente opuesto al sonido de trompeta de los fariseos. Noten las dos. El Señor está haciendo aquí una relación. La práctica de los hipócritas, hacer sonar trompeta. La práctica de los cristianos, que ni la derecha y la izquierda saben bien lo que está haciendo la una y la otra. Ahora, hermanos, por supuesto que esto no es literal. Esto es una figura retórica, una figura de lenguaje llamada hipérbole que el Señor Jesucristo está utilizando para enfatizar un asunto. Las hipérboles son utilizadas cuando nosotros queremos enfatizar un asunto, no son cuestiones literales, como que literalmente no me puedo pasar el dinero de la mano a la de una mano a la otra. O he escuchado casos de no dejan que la esposa sepa, el esposo no deja que la esposa sepa cuánto da, ni la esposa deja que él sepa cuánto da, porque dice, no sepa tu mano derecha lo que da la izquierda. No, no es eso lo que quiere decir. O, por ejemplo, tenemos una problemática, bueno, no diría propiamente problemática, pero algunos hermanos hacen sus transferencias, alguna ofrenda o algo por una transferencia y se debe enviar el soporte. Pues se va a dar cuenta la persona que recibe la transferencia cuánto diste. O a alguien se le olvidó dar la ofrenda en el momento que estaban recogiéndola en la iglesia y de pronto la necesitó llevar en el momento que los hermanos ya estaban contando. Se van a dar cuenta. ¿Quiere decir que en esos casos se cometió un pecado? No. No es exactamente, no debe ser tomado de esa manera tan estricta. El punto del Señor es que no llamamos la atención. El corazón del verdadero cristiano va a buscar la manera lo más posible de mantener secreta su obra de justicia, de que no todos lo sepan. El principio es cuanto más secreto, mejor. Y esta práctica, por supuesto, va a estar relacionada con la motivación. ¿Cuál es la motivación del cristiano al dar? Dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tengamos esas dos ideas. Para que sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto. Lo que nos está diciendo es que el cristiano, su motivación, recuerden, lo que el Señor le interesa es la motivación, es mantenerlo en secreto. Entonces, en esos ejemplos que le di ahorita, cuando él mandó la transferencia, él la está mandando porque toca, pero no con la motivación de que, que vean cuánto di. Cuando él llevó el dinero al final porque se le olvidó o lo que sea, él va con la motivación de cuanto más secreto mejor, pero no va con la motivación de, ay, qué bien que este error para que se den cuenta cuánto es que yo doy. ¿Notan? El problema no es que se sepa, el problema es la motivación. La motivación del cristiano es que se quede en secreto. Y si por alguna razón eso no puede ser lo suficientemente secreto o se conocen algo, él no está contento con eso. Él no quiere que la gente lo sepa. Su motivación no es esa. Pensemos en otros ejemplos prácticos. ¿Qué tal que un hermano, por ejemplo, caiga en una crisis económica o alguna enfermedad, qué sé yo, y se hace una colecta en la iglesia? Y entonces cierta hermana está recogiendo el dinero y, por decir, yo doy mi aporte para esa colecta. Obviamente esa hermana se va a dar cuenta cuánto yo fui lo que di. Y digamos que fue una suma generosa. La actitud cristiana debe ser, bueno, pues porque la hermana sabe, yo voy a dar esta ofrenda. Ya, ella se va a enterar. Hasta ahí.
Cuando yo soy un hipócrita es cuando, entonces doy la ofrenda, solamente la hermana sabe y después busco la manera de asegurarme de que se sepa que yo di más. Entonces visito al hermano que estaba en la necesidad. Ay, hermano, ¿cuánto fue que te llegó? Ah, es que de eso yo te di tanta cantidad. Ahí es donde estaría el problema. O que se reúnan un grupo de hermanos en una iglesia para ir y llevar el evangelio a los presos o para ir y visitar a un enfermo. Obviamente que si nos reunimos 10 personas, pues ya el asunto quedó conocimiento de 10 personas. Hay 10 personas que saben que estamos haciendo esa obra de justicia. Pero la actitud cristiana es, yo no estoy aquí para que esos 10 me vean, yo estoy aquí para ir a esos enfermos, a esos necesitados. La actitud del hipócrita es buscar entonces la manera de que el mundo sepa que él hizo eso. Y entonces está afanado y nadie va a tomar foto y nadie lo va a subir a Facebook, porque su motivación es esa, que se sepa. Cuando esa es su motivación, eso es un hipócrita. Si alguno tomó la foto y la subió a Facebook y se dieron cuenta, él está tranquilo porque él dice, bueno, todo el mundo supo, no me importa, esa no era mi motivación. Esa es la motivación de que todos lo sepan, es la motivación del cristiano, del impío, del hipócrita. La motivación del cristiano es que cuanto más secreto se pueda mantener el asunto, mejor. Dice, para que sea tu limosna en secreto. Pero hasta ahí no es el asunto, eso no es todo. Eso es apenas una parte. Porque pareciera que el secreto fuera un fin en sí mismo, pero no es un secreto. El dejarlo en secreto no es el fin en sí mismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué es que él quiere dejarlo en secreto? Porque él sabe que hay alguien que en ese secreto sí está viendo. Y es su Padre que está en los cielos. La motivación del cristiano entonces, ojo aquí, no es mantenerlo en secreto como un fin en sí mismo. No, el cristiano lo quiere mantener en secreto es porque él sabe que hay alguien que sí lo ve ahí. A él no le interesa que más nadie lo vea porque él sabe que hay uno que sí lo ve y a ese es al que él le interesa. Entonces la motivación es agradar al Padre. Cuando yo doy limosna, hago mis obras de misericordia, el que quiero que lo vea, el que me motiva, el que me urge, es mi Padre, es Dios. Eso es lo que lo mueve al cristiano. Por eso es que él está tranquilo en que lo sepa solamente la hermana que recogió el dinero o que nadie lo sepa. Y si lo supo todo el mundo, no importa, porque él está pensando es en que mi Padre lo sepa. ¿Ven? Otra vez, no es mantenerlo en secreto como un fin en sí mismo. Por eso les decía ahorita que no podemos creer que porque hice la transferencia y mandé el comprobante yo pequé. No, 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 no. Porque mi motivación es mi Señor sabe cuánto yo di. Por protocolos, por políticas, etcétera, etcétera, me tocó mandar esto. Pero tal vez él incluso dice, no voy a mandar más una transferencia. Yo quiero ni que eso se sepa. Tal vez dice así. ¿Pero por qué? Porque él quiere es que su Padre solamente lo sepa. Porque él está surgido por el Padre. Él no está afanado porque más lo sepan. Esa es la actitud del cristiano. Es una conciencia, hermanos, de que el Señor está viendo lo que hacemos. Cuando yo no soy consciente de que el Señor está viendo lo que hacemos y que ese es el objetivo, que Él vea y agradarle a Él, es cuando yo me frustro y me estreso y me urjo porque las personas lo sepan. Hice una obra de justicia. 5 hermanos hicieron una obra de justicia y por alguna razón se dieron las gracias a 4 y no a mí. Si tengo claro que mi justicia era para el Señor, no me va a importar. Si no lo tengo claro, voy a reclamar. ¿Y por qué se dio las gracias a los otros 4 y no a mí? Ahí demuestro que no tenía claro para quién lo hacía. El cristiano que entiende, bueno, qué pesar que no me dieron las gracias, me hubiese gustado tal vez recibir las gracias, pero alguien sí se dio cuenta, el que se debería dar cuenta. El que se debería dar cuenta se dio cuenta y sabe por qué lo hice. Esa es la actitud del creyente. ¿Cuál es su recompensa?
y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces noten, los fariseos, los hipócritas hacen sonar trompeta. Los cristianos lo dejan en secreto. Los hipócritas, que los vean los hombres, conscientes de los hombres. Los cristianos, conscientes de que Dios lo ve. Los hipócritas, su recompensa de los hombres. Los cristianos, la recompensa del Padre. Y una recompensa, como por si fuera poco, pública, dice aquí. Pasó de el que hace la obra en secreto a tener una recompensa en público. ¿Qué significa esa recompensa en público, hermanos? Bien puede ser, creo que puede ser entendida de dos formas. Por un lado, recompensas relacionadas con la obra en sí. Es decir, si fue una ayuda económica, el Señor me recompensa de manera que me hace tener más dinero para que, como dice Corinto, yo tenga para seguir dando. Y la gente nota que yo empiezo a prosperar. O que si mi obra de justicia es compartir el evangelio y yo estoy urgido es porque las personas se conviertan, no porque me digan qué gran evangelista soy. Entonces el Señor me recompensará en que todos los que yo evangelizo se convierten y los hermanos se dan cuenta, uy, qué efectivo es el ministerio del hermano. Se empieza a notar públicamente. Eso por un lado. O por otro lado, puede ser que un reconocimiento público de esas obras como tal. Porque como ya dijimos, aunque la motivación sea secreta, en algunas ocasiones todos van a saber lo que hicimos. Y eso pasa en las escrituras. Noten, por ejemplo, Hechos 9:36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Recompensa en público. Todos sabían que Tabita era una hermana que daba limosnas. Estoy seguro que ella no era una mujer que lo hacía para que todos supieran, pero por alguna razón se sabía. Aunque esa no era su motivación, el Señor la recompensó en público y todos decían, esta hermana es una mujer piadosa. Si fuera como los hipócritas, nada más 2 o 3 dicen, ay, él me dio, y más nadie se enteró de la justicia. Pero cuando mi motivación es Dios primeramente, entonces Dios puede que haga que todos se den cuenta de mi justicia. Cornelio, en Hechos 10 también es llamado un hombre temeroso de Dios y que abundaba en limosnas. Cornelio también era reconocido por dar limosnas, la gente se daba cuenta. Estoy seguro que esa no era la motivación de Cornelio porque decía que era temeroso de Dios. Pero la gente se daba cuenta de que él era una persona generosa. La viuda pobre, la que dio las 2 blancas. Ella llegó ahí con sus 2 blancas. Definitivamente no quería que nadie supiera. Definitivamente no quería. Nada más que el Señor Jesús la puso en público. El mismo Señor la puso en público. Miren la obra buena de esa mujer. Y ella tal vez hasta avergonzada. Ay, Señor, ¿por qué solo 2 blancas? Esta tacañería mía, 2 blancas. No tengo más. Mira esa gente dando de todo, dando mucho dinero. Y yo con 2 blanquitas. Pero que ella hasta avergonzada se sentiría de que todos supieran. Pero el Señor, que estaba viendo la motivación, estaba viendo que era una mujer que aunque no tenía nada, quería dar todo para el Señor. Notan, otra vez, no es la cantidad, no es por dar, es el corazón. Había gente que estaba dando muchísimo más que ella, pero era lo que les sobraba. Un corazón que no era entregado al Señor. Pero 2 blanquitas, creo que son como 400 pesos. El Señor dijo, wow, que todos noten esta tremenda buena obra. Así es, te recompensará en público. Pero una advertencia aquí, nuestro corazón es engañoso.
No vayamos a caer en el error de hacer la obra en secreto para que nuestro Padre los vea con la esperanza de que todos se den cuenta. Porque eso sería volver al mismo problema. Ay, Señor, voy a dar esto en secreto y por favor que todos se den cuenta, Señor, de lo que yo di. No, pues eso claramente está demostrando que la motivación es la alabanza de los hombres. El Señor en ese caso, ¿qué haría? Está bien, me aseguraré de que todos se den cuenta y hasta ahí. ¿Recompensas de mí? Nada, vergüenza más bien. ¿Quieres la alabanza de los hombres? Tómalas. Pero el creyente quiere la alabanza de su Padre que está en los cielos. Quiere bendición de su Padre que está en los cielos. Entonces no nos dejemos engañar, hermanos. El punto otra vez, el punto sencillo es, no doy para que los hombres me vean. No hago mi justicia para ser visto. Yo la hago consciente de mi Señor. Con eso yo estoy pleno. Con eso me basta. ¿Para qué quiero más? Del que ve todo y del que me puede recompensar mejor. Así que en resumen, hermanos, entendemos que como cristianos debemos dar limosnas. Es natural del cristiano. Ese dar limosna, entendimos que se refiere a practicar misericordia y que para practicar esa misericordia yo primero me tengo que dar. Así que cuando leemos dar limosna, estamos pensando en toda obra en la que yo me doy por el beneficio de otro. Cuando yo hago eso, yo tengo dos caminos. O soy un hipócrita y hago las cosas para que me vean, o soy un cristiano verdadero y hago las cosas para que mi Padre me vea. Cuando hago las cosas para que los hombres me vean, mi recompensa quedará en la tierra, basura. Pero cuando las hago para que mi Padre me vea, para agradar a mi Señor me recompensará en público. Así es como vive el cristiano en su justicia de dar limosna. Amén.